Por supuesto que podía haber desacuerdos, había críticas. Entonces, todos somos víctimas de esta época, ¿sí? Nosotros porque nos sentimos solos frente a un mundo que nos avasalla, que viene desde el lado de la ultraortodoxia, y por otro lado, un ultraortodoxia que se levanta triunfante a partir de los tiempos que tocan vivir, y nosotros nos encontramos a la defensiva en este momento. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta, donde así como nosotros tuvimos que en determinado momento adaptarnos, ellos también tienen que adaptarse, o están absorbiendo la realidad que les toca vivir. El último punto que ahora sí, quiero tocar uno de los temas que es importante del movimiento conservador. El movimiento conservador, así como influyó en los tiempos que le corrieron políticamente, como dije antes, le influyó también en las demandas políticas de dónde estaba Dios. La revolución científica, que va a llegar a sus días de gloria, por supuesto con Darwin y la lucha de las especies, y el positivismo y el neopositivismo, conocido por muchos de ustedes, la discusión de fe y razón, hizo que la gente se cuestione: ¿quién escribió la Torá? ¿La escribieron los hombres? ¿La escribió Dios? Y mientras tanto el movimiento conservador, que quiere tener una propia teología, pero permitir que en el pluralismo todos estén dentro del campamento. No puso una cuestión estricta de que o no pensás exactamente así o no pertenecés. Entonces, este documento que yo estoy compartiendo con ustedes, que se llama Emet Be'emunah, se escribió en el JTS, en un hermoso proyecto en el cual se juntaron rabinos, intelectuales, dirigentes de las comisiones directivas, profesores de la universidad, alumnos, todo lo que conformaban la gran familia conservadora donde todas las ideas eran representadas, y produjeron este documento. Yo quiero mostrarles cómo toda esta historia impacta en lo que el movimiento conservador, que es nuestro movimiento, plantea su postura respecto de dónde está Dios, o cómo entender la cuestión de la revelación, que en definitiva va a tener impacto en la cuestión de la halajá. Cómo se entiende la cuestión de la ley judía, que en definitiva el cumplimiento de la ley judía se supone que es el cumplimiento de la orden de quién. Por supuesto. Muy bien, vamos a ver, y cuando vamos a ver son 3 párrafos. Página 44, revelación. El judaísmo conservador afirma su creencia en la revelación, el descubrimiento de una fuerza externa de verdad que emana de Dios. Una fuerza externa de Dios, o sea que la ley viene ¿de dónde? Heteronómica, muy bien. Heteronómica, o sea que viene de alguien que está fuera del propio pueblo. Algunos van a decir que la legislación judía, o sea, la Torá es autonómica, o sea que el propio pueblo generó las leyes. Como por ejemplo, el pensamiento de Kaplan, ¿no es cierto? En el sentido de que somos una civilización. O sea, Kaplan, que es la última postura conservadora, que vamos a ver acá, él decía que no hubo una revelación en el monte de Sinaí, no hay revelación en el monte de Sinaí, sino que hay una evolución civilizadora por parte del pueblo judío, y que las leyes de las prácticas fueron creadas por los propios hombres, digamos, que entendían a su propia religión y su forma de vida como una expresión de una civilización judía eterna. Vamos a ver lo que dice acá, esto fue al final. Dice: el judaísmo conservador afirma su creencia en la revelación, el descubrimiento de una fuente externa de verdad que emana de Dios. Esta afirmación enfatiza que aunque las verdades son transmitidas por los seres humanos, no son una invención humana. Aunque la Torá la transmitan los rabinos o la transmita el texto, no fueron inventados, nosotros no inventamos nada. Por eso llamamos a la Torá Torat Emet, es una Torá de verdad. La verdad de la Torá es tanto teórica como práctica, o sea, nos enseña acerca de Dios y nuestro rol en su mundo. Como tal, rechazamos el relativismo que niega cualquier fuente objetiva de verdad autorizada. No hay otra verdad autorizada aparte de la Torá, que compita con la Torá. También rechazamos el fundamentalismo y el literalismo, que no admiten un componente humano en la revelación, excluyendo así un rol independiente para la experiencia y la razón humana en el sistema. Rechazamos el fundamentalismo. Esto es fantástico, porque cuando se rechaza el fundamentalismo, el movimiento conservador te está diciendo, nuestro movimiento nos está diciendo, que nosotros tenemos la obligación de convivir con otras ideas que no sean las nuestras. Nosotros creemos en determinadas posturas, pero no somos los dueños de la verdad, no somos los auténticos. Esto es lo que nosotros creemos, aunque otros crean otras cosas. Y lo mismo con respecto al literalismo. ¿Qué significa literalismo? Por ejemplo, cuando uno lee la Torá y decir la verdad de la Torá está en su postura literal. O sea, si Dios dijo que sacó al pueblo de Israel con brazo fuerte, y con mano fuerte, y brazo extendido, eso es literalmente así. ¿Saben por qué esto es fantástico? Uno de los teóricos, de los teólogos importantes de la ortodoxia más moderna es Lam, ¿no es cierto? Y hay una cosa fascinante, porque
Mientras que los ortodoxos dicen que la Torá hay que cumplirla como está escrita, que no hay que hacer ninguna joda, está escrito, así se tiene que cumplir. Entonces uno le pregunta, entonces, ¿tengo que ser literal también cuando el texto me dice que Dios me sacó con mano fuerte y con brazo extendido? O sea, ¿Dios tiene brazo? No, eso no, ahí tan literal no. Ahí tenemos que entender el principio de Maimónides y el Talmud que dice, Dibra a Torah Kilshon Ben Adam, la Torah habló con el idioma de los hombres y fueron cambiados. Entonces, hay un libro muy interesante que muchos deben conocerlo, si no se los recomiendo, que es el del libro de Neil Gilman, Sacred Scrolls, que fue traducido en el seminario hace algunos años, ¿no es cierto?, por la Asamblea Rabínica también, los textos, los fragmentos sagrados, donde él explica que hay una contradicción en la ortodoxia cuando abraza el literalismo, pero cuando ese literalismo personifica demasiado a Dios, se alejan del literalismo. Hay una contradicción teológica en esto. Entonces nosotros decimos, no estamos de acuerdo ni con el fundamentalismo, ni con el literalismo. Los últimos dos renglones. La naturaleza de la revelación y su significado para el pueblo judío han sido comprendidos de varias maneras dentro de la comunidad conservadora. Ya te está diciendo que nosotros tenemos en cosas tan importantes como la revelación, podemos sostener creencias diversas. Creemos que las fuentes clásicas del judaísmo proveen amplios precedentes para estas perspectivas de la revelación. El único y mayor hecho de la historia de la revelación divina tuvo lugar en Sinai, pero no se limitó a eso. La comunicación de Dios continuó en las enseñanzas de los profetas y de los sabios bíblicos, así como en las actividades de los rabinos de la Mishnah y del Talmud, hecha carne en la halajá y la agadá, ley y sabiduría. El proceso de la revelación no terminó ahí, se mantiene vivo en los códigos responsos hasta el día de hoy. O sea, que el judaísmo es que, sobre todo, un dinámico y evolutivo, ¿no es cierto? Dinámico y evolutivo. No hay una verdad a priorítica y ahí quedó. Ese es el pensamiento conservador. Esa es la diferencia entre nosotros. Cómo es abismal en algún nivel, y todos pertenecemos igual al mismo movimiento, por las características y la inherencia pluralística que tiene nuestro movimiento. Sí, me falta así ya te digo, ya todo preguntas. Algunos conciben la revelación, atención con esto es muy importante, algunos conciben la revelación como el encuentro personal entre Dios y seres humanos. Entre ellos hay quienes creen que este encuentro personal tiene un contenido proposicional. O sea, el budista conservador piensa encuentro entre Dios y los seres humanos. Bárbaro. Para algunos dentro de ese grupo, proposicional. ¿Qué significa? Que Dios habló. Que Dios concretamente dijo, toma la Torá, se respeta el Shabbat, honra a tu padre. ¿Qué lo dijo? Que Dios se comunicó con nosotros mediante palabras reales. Para ellos, estos conservadores, para ellos el contenido de la revelación es directamente normativo, definido por la interpretación rabínica. O sea, las palabras de Dios produjeron una mitzvah, Dios dijo concretamente lo que aparece en la Torá, lo dijo tal cual está escrito, y eso es una pauta, es una norma de cumplir, se acabó. Primera postura del movimiento conservador. ¿Y cómo se entiende esto? A partir de la interpretación. Por ejemplo, en la Torá no dice que yo no puedo ponerle queso rallado a los ravioles de pollo, no dice. Tampoco dice en la Torá que yo no puedo mezclar carne con pollo, no dice. La Torá dice 3 veces, no te vayas a dir jalebimo. No mezclarás el corderito con la leche de su madre, y hay alguna discusión si la palabra jaleb significa leche o significa cebo. Eso nos va por otro lado. La interpretación rabínica es lo que va a hacer que este principio después se desarrolle en las leyes que nosotros conocemos. Entonces por eso dice definido por la interpretación rabínica. Los mandamientos de la Torá mismo emanan directamente de Dios, para este momento, para esta postura. O sea, directo, palabra de Dios, se cumple. Otros, después yo creo que me digan dónde están ustedes en esto, ¿sí? Pueden ser, tal, no se van a enterar nadie. Otros, sin embargo, puedes apagar la cámara. Otros, sin embargo, piensan que la revelación consiste en un inefable encuentro humano con Dios. ¿Saben lo que quiere decir inefable, concretamente? Que no se puede definir con palabras. No se puede definir con palabras. Inefable, de fable, de fablar, de hablar, la H y la F. Inefable, o sea que se encontraron y algo pasó. Esa famosa expresión que la dijo Heschel y la dice Buber también, yo no sé lo que pasó en Sinai, pero de que algo pasó estoy seguro, ¿no es cierto? Ahora, ojo, si él dice, yo no sé lo que pasó en Sinai, uno le podría decir, pero don Abraham, ¿cómo no sé? Fíjese, la Torá le va a decir exactamente qué pasó. Cuando él dice, yo no sé, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Que lo que está escrito, que no necesariamente debe ser tomado literalmente. No necesariamente. Me dice que no, necesariamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, básicamente, dice así.
Otros, sin embargo, piensan que la revelación de Dios consiste en un inefable encuentro humano con Dios. La experiencia de la revelación inspira a la formulación verbal de normas e ideas por el ser humano, continuando así la influencia histórica de ese encuentro revelacional. O sea, hay un encuentro, de alguna manera, en que Dios se encuentra con el hombre, y ese encuentro es tan choqueante, tan impactante, que eleva e inspira a los que participaron de ese encuentro y producen el documento Torá. No lo dicta Dios, sino que Dios inspira a las personas y ellos desandan, deshilachan esa inspiración y lo transforman en el texto de la Torá. Esa es la segunda creencia del movimiento conservador. Lo más importante es una cosa, si lo dijo, otra cosa que si no lo dijo, ¿cierto? Y por último, que acá en Argentina no es tan conocido, pero aunque nadie se define a sí mismo como reconstruccionista, es una postura ideológica que está avanzando en el pensamiento de muchos rabinos y muchos miembros de la comunidad. Otros conciben a la revelación como el continuo descubrimiento a través de la naturaleza y de la historia de verdades acerca de Dios y del mundo. Exactamente, el pensamiento de Mordecai Kaplan en su libro Judaism as a Civilization, creo que lo publica en 1928, ¿no es cierto?, que es una obra maestra. Él dice que no hay revelación. Revelación en el sentido ideico o proposicional, sino que Dios se revela como un continuo descubrimiento a través de la naturaleza y de la historia, una suerte de panteísmo, ¿no es cierto?, donde de pronto vos descubrís, o sea, ves las cataratas y encontrás a Dios, en que el cuerpo se lastime y se cura solo, o trata de recuperarse, o sea, un Dios que está presente en todas las cosas. Estas verdades, aunque siempre condicionadas culturalmente, son vistas sin embargo como el propósito último de Dios para la creación. O sea, que el hecho de que la gente tienda hacia el bien, o que busque el bien, la organización, la curación, la sanación, esto es una forma de revelación de Dios, decía en este caso el reconstruccionista. Los que proponen este punto de vista tienden a considerar la revelación más como un proceso en marcha que como un acontecimiento específico. O sea, en forma delicada, que no hubo un evento designado. No es el acontecimiento específico que la tradición plantea. En definitiva, como ustedes pueden ver, nuestro movimiento es producto de la historia, producto de los trastornos y los movimientos de los tiempos en que a nuestros eruditos y pensadores originales tocó vivir, producto de las revoluciones científicas, producto de la necesidad de la gente y de un profundo deseo de aferrarse con todas las fuerzas a la modernidad, pero a su vez de mantener el espíritu judío intacto e inalterable más allá de los vaivenes del tiempo, y llegar a una teología que le permita mantenerse firme en la historia, siendo que el tiempo que le toque vivir le sonría al rabino de turno y de su generación, o siendo que el tiempo que le toque vivir no le sonría tanto. A nosotros, como judíos conservadores, nos toca ese desafío, a algunos de nosotros desde el púlpito, desde el trabajo comunitario, y a ustedes, por supuesto, desde el rol inmenso de la responsabilidad de llevar adelante vuestras comunidades. Ojalá que algún día aprendamos todos a trabajar juntos para lograrlo. Muchas gracias. Si hay preguntas, ¿la tuya es de compromiso o no, el tema es el siguiente. Evidentemente que el desarrollo de las civilizaciones en el transcurso de la historia no fue un movimiento estático, sino muy dinámico a través del progreso. La pregunta es la siguiente. Al ser considerados estos fundamentalismos que vos nombraste, y en los cuales en cada de las grandes religiones hay un movimiento de estos, son considerados para mí movimientos estáticos o retrógrados, ¿cuánto tiempo van a tardar en ese estatismo en empezar a quebrarse? Si analizamos lo que pasa hoy en día, vemos que en el catolicismo más rancio ya está empezando a crujir. ¿Cuánto va a demorar para que en las otras dos grandes religiones, ya sea el judaísmo y el islamismo, también empiecen a sufrir el mismo proceso? Yo pienso así. Mi primera respuesta a tu pregunta es que no tengo la menor idea cuándo eso va a ocurrir. Punto. Dos, comparto con vos porque yo estoy buscando encontrar un tipo que sepa más que yo para poder preguntarle esa pregunta que vos me hiciste a mí.
Yo no se la pregunto a alguien que sabe más que yo, obviamente. Te agradezco, pero yo, o sea, la verdad es que es muy difícil. Yo siempre explico, cuando uso la pregunta, yo siempre digo así. Yo me gradué de rabino en el seminario, me faltaban 3 materias para profeta, pero nunca las cursé.